La primera cinta de la trilogía Dulce Venganza se abre con Jennifer Hills, un novelista de ciudad que, buscando silencio absoluto para rematar su libro, conduce hasta una cabaña alquilada en medio de un bosque remoto. En un pueblo alejado, hace una parada para ver a Earl, el encargado, quien le entrega las llaves y un mapa con las referencias básicas. También le previene de que el lugar está bastante aislado. A Jennifer eso no la inquieta, precisamente desea paz, cero interrupciones y un paisaje que le permita concentrarse. Reanuda el trayecto y, antes de internarse del todo en la zona boscosa, se detiene en una estación de servicio a cargar combustible. Allí la observan dos trabajadores, Andy, entretenido con una armónica, y Stanley cuando aparece el dependiente que la atiende, Johnny, surgiendo de improviso y sobresaltándola. Ella aprovecha para pedirle indicaciones porque se siente un poco desorientada. Él, con suficiencia, confirma que está bastante perdida y calcula que la cabaña queda a unos 15 kilómetros. Envalentonado por la charla, Johnny intenta coquetear con una frase torpe que solo provoca la risa de Jennifer. Una vez lleno el tanque, él se ofrece a cerrar la tapa del combustible. Ella, firme, responde que puede hacerlo sola. En ese pequeño forcejeo suena la alarma del auto. Johnny se espanta, tropieza y se estrella contra un balde de agua, detonando las carcajadas de sus compañeros. Jennifer se disculpa por el incidente, pero recibe de vuelta un comentario molesto. Sin darle más vueltas, se sube al coche y retoma la ruta. Tras un largo camino entre árboles altos y curvas estrechas, llega por fin a la cabaña, una construcción amplia y silenciosa levantada frente a un lago grande y oscuro, rodeada por un bosque que parece no tener fin. Desempaca con calma, acomoda sus cosas, reconoce los espacios y, con el atardecer cayendo, se sienta junto al agua para tomar un poco de sol y volver a su cuaderno. Abre la libreta, repasa líneas y empieza a escribir, convencida de que ese aislamiento será el aliado perfecto para terminar su novela. Esa misma noche, Jennifer se sienta en la galería de la cabaña y llama a su amiga Bárbara, pero interrumpe la conversación al oír un sonido extraño. A lo lejos, nota que la puerta del cobertizo se mueve como si alguien hubiera entrado. Sin pensarlo, camina hasta allí y empuja la puerta. Dentro solo encuentra herramientas, una botella de ácido y veneno, nada ni nadie más. Así que vuelve a la galería, donde por accidente vuelca vino sobre su ropa. Eso la obliga a desvestirse y entrar a la cabaña para lavar las manchas. Mientras lo hace, alguien la filma desde la ventana sin que ella lo advierta. A la mañana siguiente, sale a trotar por el bosque y descubre una cabaña abandonada. Pese al aspecto deteriorado, en una habitación hay botellas y latas abiertas, señales de que alguien estuvo allí recientemente. Regresa a su cabaña y nota que el agua del grifo sale turbia y el inodoro está atascado, por lo que llama al encargado de la propiedad. Al colgar, el teléfono se le resbala y cae en el inodoro, así que lo recupera de inmediato y lo seca con el secador de pelo. Más tarde llega un plomero, Matthew, que arregla la tubería. Jennifer se alegra, no tendrá que bañarse en el lago y, en un gesto de agradecimiento, le da un beso en la boca o muy cerca de ella. El muchacho, nervioso, se marcha antes de que pueda pagarle. En la siguiente escena, Andy, Johnny y Stanley matan el tiempo. Stanley graba con su videocámara mientras Andy intenta reventar de un solo golpe la cabeza de un pez, que parece ser la regla del juego. Entonces aparece Matthew, ansioso, y Stanley bromea con que ya tiene novia y ha estado a solas con ella en una cabaña. Acto seguido, Matthew les muestra el video de Jennifer que uno de ellos grabó la noche anterior y todos quedan perplejos por el cuerpo de la joven. Se burlan diciendo que una mujer así jamás besaría a Matthew, pero él asegura que sí lo hizo, lo que deja a Johnny atónito. A él ni siquiera le prestó atención y hasta se rió en su cara. Para salvar el orgullo, Johnny presume que, si quisiera, podría ser suya, y añade que hospedarse en medio del bosque y salir en ropa interior es una provocación. Matthew replica que Jennifer es su amiga y que no es ese tipo de mujer. Johnny insiste en que todas son iguales, pero le promete que, por ser su amigo, le enseñará qué deben hacer. Esa noche, Jennifer aún no consigue que su teléfono funcione y decide acostarse después de fumar un cigarrillo de marihuana para relajarse.
La despiertan unos pasos inquietantes fuera de la cabaña. Sale a verificar, no ve a nadie. Vuelve a entrar y escucha otro ruido que la sobresalta. Al revisar la puerta trasera, encuentra el cadáver de un pájaro tirado en el umbral. Esa misma noche, al ver que la puerta del cobertizo se abre y se cierra sola, Jennifer decide ponerle un candado y vuelve a la sala, donde está la computadora. En la pantalla ha aparecido una foto de Stanley, Andy y Johnny. Apenas tiene tiempo de reaccionar. Johnny y Stanley irrumpen por puertas opuestas y, desde la escalera, desciende Andy luciendo uno de los corpiños de la escritora y empuñando un bate de béisbol. Jennifer exige que salgan de su casa de inmediato porque ya llamó a la policía, pero Johnny le recuerda, gracias a lo que les contó Matthew, que su teléfono se cayó al inodoro y que por tanto no puede llamar a nadie. Acto seguido, grita a Matthew para que entre y, frente a Jennifer, afirma que el muchacho les dijo que ella no le pagó el arreglo. La escritora explica que él se fue antes de cobrar y empieza a sacar dinero de la billetera, aunque Johnny la interrumpe y pregunta por qué está sola en un sitio así. Jennifer responde que es escritora y que su novio llegará en cualquier momento. Ellos se ríen. Johnny destapa una botella y la invita a beber. Ella se niega, mientras Andy, en tono burlón, lee fragmentos de la novela abierta en la computadora. Harta, Jennifer pregunta qué quieren de ella. Johnny la acorrala contra la pared y le exige que beba del pico. La mujer accede con la condición de que luego se vayan. Bebe un trago y se disculpa por haberlo avergonzado en la gasolinera, pero Johnny replica que no se trata de eso y le ordena que muestre los dientes. Ella se niega. Él toma el bate de Andy y se lo pasa por la cara, provocando que Jennifer rompa en llanto y abra la boca. Aún así, Johnny le exige abrir más para ver bien. Cuando obedece, le introduce de golpe los dedos, le agarra los dientes con brusquedad y la suelta, haciéndola desplomarse. No conforme, saca un revólver oculto y, como burla, dice que si no tiene novio, el arma puede ocupar ese lugar. Se lo acerca a la cara y la obliga a besarlo. Paralizada por el miedo, Jennifer obedece y Johnny le mete el revólver en la boca. Mientras tanto, Stanley sigue grabando todo y propone que ahora sea el turno de Matthew. El joven, apartado en una esquina, juguetea con las ligas de su muñeca y se niega. Johnny se le acerca para forzarlo a participar. Andy, impaciente, intenta forzar la situación. Se coloca una botella entre las piernas y obliga a Jennifer a llevarla a la boca. Ella reacciona con un golpe a su pierna, rocía gas pimienta a Stanley y logra huir de la cabaña. Corre entre los árboles hasta cruzarse con dos hombres armados. Earl, el mismo que le entregó las llaves, y el sheriff Storch. Entre sollozos les ruega ayuda y les cuenta que 4 sujetos irrumpieron en su casa y la atacaron. Storch intenta calmarla. Identifica a los agresores como los hombres de la gasolinera y le pide a Earl que se retire, prometiendo resolverlo si Jennifer lo acompaña a la cabaña. Ya en el lugar no hay rastro de los intrusos. El sheriff inspecciona, encuentra botellas de alcohol y restos de marihuana y sugiere que ella estaba bajo los efectos y quizá miente. Pide refuerzos por radio y, con la excusa de un registro, la obliga a apoyarse contra la pared, la manosea y la sujeta del cuello. En ese instante aparecen Johnny, Andy, Stanley y Matthew. Queda al descubierto que todos son cómplices. Storch saca su arma, la pasea por el cuerpo de Jennifer y la obliga a arrodillarse. Ella, armándose de dignidad, le da una bofetada y él responde con un golpe brutal. Johnny presiona entonces a Matthew para que participe mientras rasga la ropa de Jennifer con un cuchillo. El joven tembloroso se niega al principio, pero termina cediendo bajo coacción y comete la agresión, tras lo cual se aparta y vomita devastado. En medio de todo, Storch atiende con voz melosa una llamada de su hija Chastity, que le reclama el desayuno antes de ir a la iglesia. Cuelga y vuelve a la escena como si nada. Malherida, Jennifer consigue escapar de la cabaña y se interna desorientada en el bosque, hasta que el sonido de la armónica de Andy delata a la pandilla. La rodean de nuevo. Ella suplica. Andy la arroja al suelo y la hunde repetidas veces en un charco, mientras el sheriff, entre cinismos, también la agrede. Por un momento pierde el conocimiento. Al volver en sí, ve a Stanley subirse los pantalones y a los demás burlarse, comparando quién duró más. Tiritando, cubierta de barro, sin ropa, Jennifer se pone en pie y avanza tambaleante hacia un puente con los 5 hombres pisándole los talones. Storch amartilla la escopeta y con frialdad sentencia que fue lindo mientras duró. Antes de que dispare, ella se deja caer de espaldas al agua.
Tras la caída al río y al no verla salir, los atacantes se inquietan. Storch ordena separarse y rastrear la zona. Buscan durante horas sin rastro alguno. Y, frustrado, el sheriff dispone que se organicen por turnos todos los días, hasta encontrar el cadáver. Además, manda a Andy a ir a la cabaña de Jennifer para quemar todas sus pertenencias y a Johnny a desarmar el auto hasta borrar cualquier huella. También le arrebata la cámara a Stanley y aplasta la cinta para eliminar pruebas del ataque. Más tarde, Andy, Stanley y Johnny se reúnen para prender fuego a las cosas de Jennifer y planear cómo desmontarán el coche. Storch, por su parte, vuelve a casa. Su esposa embarazada lo recibe en la puerta y él se excusa por la demora alegando exceso de trabajo. Dentro, su hija lo sorprende con la noticia de que entró al cuadro de honor. Al día siguiente, el propio Storch se presenta en el local de Earl para devolverle las llaves de la cabaña y le dice que Jennifer simplemente se fue. Como no aparece el cuerpo por ninguna parte, los agresores intentan seguir con sus vidas como si nada. Sin embargo, Matthew se queda varado en el bosque, visiblemente perturbado por lo ocurrido. Por un instante cree ver a Jennifer, malherida entre los árboles, pero la visión se desvanece. Días después, mientras el sheriff mira la televisión, recibe una llamada de Earl. Una tal Bárbara ha preguntado por su amiga porque no sabe de ella desde hace un mes. Storch se levanta para que su esposa no escuche. Le dice a Earl que él se hará cargo y que al día siguiente se verán para salir de casa. Ese día, Stanley irrumpe alterado ante Johnny y Andy. Su cámara ha desaparecido. Al principio se burlan, pero se les borra la sonrisa cuando Stanley confiesa que dentro estaba la cinta con la grabación de lo que le hicieron a Jennifer. La que Storch rompió estaba vacía, porque él la había cambiado segundos antes. Johnny se le echa encima furioso. Andy lo separa y, con el pánico contenido, les recuerda que ahora lo único que les queda es mantenerse unidos. Esa noche, Johnny oye un golpe extraño en la puerta. Al asomarse, encuentra un pájaro muerto en el umbral, lo patea con fastidio y vuelve al sillón, pero enseguida otra ave choca contra la madera. Esta vez sale armado y desafía en voz alta a quien esté ahí. No ve a nadie y regresa. Apenas se sienta, vuelve el ruido. Abre y ve en el suelo la hojota de Jennifer y, a un costado, un arbusto que se agita. Se aproxima y distingue tiradas en la tierra, bandas elásticas que Matthew suele llevar en las muñecas. A la mañana siguiente, Storch llega a su casa con flores para su esposa. Ella le pide ayuda con una cinta que llegó por correo y que no ha logrado reproducir. El sheriff la mira apenas unos segundos y, entendiendo de inmediato de qué se trata, se marcha sin dar explicaciones. Más tarde, Andy y Stanley aparecen en la casa de Johnny. Él les muestra la hojota y las ligas halladas la noche anterior, convencido de que Matthew está detrás de todo. En ese momento, irrumpe Storch en su patrulla, encara a Stanley y lo culpa de que la cinta haya terminado en su domicilio. Furioso, le empuja el cassette a la boca como castigo. Tras lo comentado, Johnny insiste en que Matthew es el responsable probablemente por la culpa que arrastra, y Storch no duda. Exige que lo encuentren de inmediato y se lo lleven o la ira de Dios caerá sobre ustedes. Ese mismo día, el sheriff sale de cacería con Earl. Hacen un alto. Storch le ofrece un trago de whisky y, acto seguido, le dispara primero al abdomen y luego a la cabeza, murmurando que no es nada personal. En paralelo, Matthew deambula por la cabaña que Jennifer alquiló, todavía quebrado por lo ocurrido. De pronto, cree oír la voz de ella dentro. La sigue hacia el interior, pisa en falso en la escalera, cae y queda inconsciente. Al recuperar el conocimiento, Matthew ve a Jennifer sentada en un sillón al fondo del cuarto. Ella le indica con un gesto que se siente a su lado y le permite apoyar la cabeza en su regazo. Él rompe en llanto y pide perdón entre sollozos. De pronto, Jennifer extrae una soga y lo estrangula con firmeza mientras le dice, sin elevar la voz, que las disculpas no bastan. Lo deja inconsciente y se marcha. En el bosque, Andy y Stanley siguen rastreándolo cuando escuchan la melodía de la armónica de Andy. Corren hacia el sonido y dan con la cabaña abandonada que Jennifer había encontrado al comienzo. Andy entra a revisar. Stanley se queda de vigía. A los pocos segundos se topa de frente con Jennifer y, al intentar acercarse, cae en una trampa de oso que le aprisiona el pie. Grita. Andy acude, pero Jennifer le sorprende por la espalda y lo deja fuera de combate con un bate. Hace lo mismo con Stanley. Andy despierta suspendido sobre una bañera. Apenas lo sostienen dos listones, uno a la altura del pecho y otro en la cintura.
El agua comienza a subir y él, aterrado, pide ayuda. Stanley, por su parte, despierta atado a un árbol. Jennifer graba con su cámara el estado calamitoso de su pie y le encaja una rata muerta en la boca. Luego le atraviesa los párpados con 2 anzuelos y lo sujeta al tronco para obligarlo a mantener los ojos abiertos, recordándole que a él le encantaba mirar. Regresa con Andy, lo hunde una y otra vez, como él la hundió en el charco. Echa ácido al agua de la bañera y retira uno de los listones, forzándolo a sostenerse. El hombre resiste lo que puede. Al ceder, la cabeza se sumerge por completo en el líquido corrosivo. La tortura de Stanley continúa. Las aves carroñeras se posan sobre él y comienzan a destrozarle los ojos. En la estación de servicio, Johnny se fija en una mujer de espaldas. Cuando ella se vuelve, descubre a Jennifer y no alcanza a reaccionar antes de que lo deje inconsciente de un golpe con una barra metálica. Despierta desnudo, amordazado y con las extremidades atadas en la misma cabaña donde cayeron Andy y Stanley. Jennifer se acerca y, devolviéndole su propia humillación, le ordena mostrar los dientes. Toma unas pinzas y se los arranca uno a uno, hasta que Johnny, descontrolado, se orina. Sin pausa, ella saca el revólver y le obliga a besarlo como él la obligó a ella. Ante los insultos y la falta de arrepentimiento, toma unas tijeras de podar, lo castra y le introduce la mutilación en la boca, dejándolo morir desangrado. Mientras tanto, Storch conduce su patrulla cuando recibe la llamada de su esposa. Le cuenta que la nueva maestra del cuadro de honor de su hija está en la casa. Aunque él intenta escabullirse, la niña insiste en hablarle. Desesperado, el sheriff regresa a toda velocidad. Al llegar, su esposa le dice que la pequeña fue al parque con su nueva maestra. Jennifer. Storch va al parque vacío. Al volver al auto, encuentra a Jennifer esperándolo en el asiento trasero. Lo reduce y lo deja inconsciente. Más tarde, despierta con los pantalones bajados, inmovilizado sobre una mesa, con el cañón de una escopeta introducido y asegurado. Frente a él, una silla cubierta por una manta. Pregunta por su hija. Jennifer, serena, responde que sería terrible que una niña pasara por algo así y empuja un poco más el arma, añadiendo que ella también era una inocente. Levanta entonces la manta. En la silla está Matthew, inconsciente, a quien no ha matado. Jennifer ata un hilo a la mano del joven y lo conecta al gatillo de la escopeta. Storch suplica, pero ella, con una sonrisa leve, repite la frase que él dijo en el puente. Fue lindo mientras duró, y se marcha. La escena final muestra a Matthew despertando aturdido. El sheriff pálido le ruega que no se mueva. El muchacho, sin comprender, intenta incorporarse para ayudarlo. El movimiento tensa el hilo, el gatillo cede y la escopeta se dispara, acabando con ambos de un solo tiro. Fuera, sentada en la intemperie, Jennifer escucha el disparo, esboza una sonrisa imperceptible y se aleja.